lo tenemos como una enfermedad secundaria, podríamos decir, a pesar de que podríamos sumar o intentar de controlar eso lo más posible. O sea, hay estudios que dicen que la bioseguridad funciona, que la vacunación de distintas formas funciona, eh, incluso algo tan simple como no llevar personas que estén enfermas o resfriadas a la granja nos podría ayudar a mitigar ese costo o mitigar esa posibilidad de expansión o transmisión de influenza entre humanos y nuestros cerdos. Muy buenos días y muy bienvenidos a un nuevo episodio de CerdoCast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Joaquín Álvarez Norambuena. Joaquín es de origen chileno, inicia su práctica profesional en el plantel porcino La Valledor AASA, que está en la región de Santiago de Chile. Posteriormente pasa a ser alumno ayudante de enfermedades infecciosas y producción porcina bajo la tutela de también otro gran profesional, el doctor Álvaro Ruiz. Del 2019 al 21 es director del grupo porcino de la Universidad de Concepción en Chile. En 2020 obtiene su grado de médico veterinario también en la misma universidad. Y en ese mismo año decide ir a hacer un internado en el Centro de Erradicación de Enfermedades Porcinas de la Universidad de Minnesota. Ahí mismo decide quedarse e inicia su doctorado, del cual es hoy estudiante de tiempo completo, bajo la tutela también de otra gran profesional, la doctora Monse Torremorel. Joaquín es cofundador y CFO de Hyken Vet Science en Chile, que es una empresa dedicada a producir suplementos alimenticios y un diagnóstico veterinario de calidad. Joaquín ha realizado muchas investigaciones en diferentes patógenos muy importantes para la industria porcina, como es el virus de Pierce, Mycoplasma y Pneumoniae, y también se ha especializado de manera muy importante, y es por eso que hoy lo tenemos como un invitado en nuestro capítulo de CerdoCast, sobre la influenza porcina. Entre muchas de sus muy interesantes publicaciones, vamos a platicar sobre la cocirculación del virus de influenza tipo A en condiciones de campo, los factores que llevan a ese reordenamiento genético y también diferentes procedimientos de sanitización para evitar la transmisión del virus de influenza porcina. Joaquín, muy buenos días y muy bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a CerdoCast. Muchas gracias, doctora Laura, por la invitación y por la introducción también al podcast. Y bueno, yo feliz de poder participar acá y ayudar un poquito o sumar un granito de arena a lo que sería lo que se está haciendo acá en Minnesota con influenza y tratar de poder controlar y minimizar los impactos que tiene influenza a nivel de campo en las granjas porcinas y llevar ese conocimiento que tenemos acá en el laboratorio a lo que sea el campo en general. Así que ese ha sido siempre mi foco, así que me gusta este tipo de instancias. Qué bueno. Joaquín, pues vamos a iniciar. En la industria porcina, por algún motivo que yo todavía no me explico, después de estos 42 años de caminar por el mundo porcino, me doy cuenta que cada vez más y más la gente no le está dando la importancia que tiene la influenza porcina en nuestras granjas, el impacto económico, productivo que está teniendo. ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué no le estamos dando la importancia que realmente tiene la influenza porcina en nuestras granjas, en nuestra producción porcina? Uf, esa es la pregunta del millón, podríamos decir. Tal vez del millón de dólares para medir el costo de lo que significa, porque si lo pensamos fríamente, influenza eh, por distintos factores, creo yo. Tal vez lo difícil que es controlarla, la bidireccionalidad de la transmisión, como zoonosis y antropozonosis, eh, la variabilidad que tiene y la complejidad que tiene de control mediante la vacunación y todo eso, a pesar de que existen granjas que son negativas a influenza, la realidad es que nosotros en Sudamérica lo tenemos como un costo asumido. Entonces, es ese costo que sabemos que cuesta entre 3 a 10 dólares, dependiendo de qué enfermedades tenemos circulantes, pero por cerdo, pero finalmente no nos hacemos cargo porque
estamos concentrados en otras cosas. O sea, si es que lo pensamos a grosso modo, y tenemos peers, o tenemos un outbreak de peers, y tenemos influenza al mismo tiempo, ¿cuál es el que nos está haciendo un mayor problema? No va a ser influenza. Entonces, finalmente lo tenemos como una enfermedad secundaria, podríamos decir, a pesar de que podríamos sumar o intentar de controlar eso lo más posible. O sea, hay estudios que dicen que la bioseguridad funciona, que la vacunación de distintas formas funciona, eh, incluso algo tan simple como no llevar personas que estén enfermas o resfriadas a la granja nos podría ayudar a mitigar ese costo o mitigar esa posibilidad de expansión o transmisión de influenza entre humanos y nuestros cerdos. Entonces, si me hace la pregunta, ¿por qué? La verdad es que no sé. Yo creo que hay muchas cosas que nos están desviando del foco que podría ser controlar influenza. O sea, lo mismo pasaba con micoplasma hace unos años y ahora hay muchas granjas que están optando por hacer erradicación de micoplasma. Entonces, ahora estamos en Estados Unidos, se está hablando con erradicación de diarrea epidémica porcina. Entonces, creo que por ciertos momentos pasamos por, ¿cómo decirlo? Por instancias en la que una enfermedad empezamos a ver como en la luz al final del túnel y nos enfocamos en esa enfermedad y decimos ya, es momento de erradicar. Pero en mi punto de vista creo que no es el momento de influenza aún. Por lo mismo, en producción solamente se acepta como un costo y asimismo también el costo de la vacunación y todo lo que significa el tratamiento y enfermedades secundarias. Joaquín, has tocado un punto muy importante. A veces nos enfocamos más en otras enfermedades, sobre todo PIRS. Yo creo que PIRS es la estrella, desafortunadamente, en todas partes del mundo. Eso es lo que me toca ver. Pero también lo que me he encontrado es que no importa lo que pase, aunque la influenza, desde mi punto de vista, y dinos tú qué piensas, presenta signos clínicos muy claros. Y sin embargo, lo que piensa todo el mundo es PIRS. Yo les digo, espérame, vamos a hacer diagnóstico. Entonces, me gustaría que nos platiques, yo sé que mucho de lo que tú estás investigando se está yendo justamente a eso. ¿Cómo deberíamos nosotros diagnosticar para poder hacer una diferenciación clara de que no todo es PIRS, sino que, como bien lo dices, tenemos problemas muy severos de influenza? Entonces, ¿cómo nos recomiendas que en un momento determinado hagamos una rutina? Digamos, ok, ¿cómo voy a saber si es influenza? Y posteriormente nos puedes platicar qué serían los pasos que deberíamos de tomar, por favor. Bueno, aquí voy a citar a la doctora Monse Torremorel, que como mi advisor siempre me dice, primero tenemos que ver qué estamos intentando responder. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos en el campo? ¿Qué es lo que estamos viendo en los cerdos? Porque la realidad es que si tenemos influenza circulante, hay muchas veces que está y la granja es positiva y los animales son subclínicos. Entonces, ¿cuál es nuestra condición sanitaria en el campo? Entonces, empecemos por ese sentido. Vamos a ver, queremos ver si la granja es positiva, queremos ver si una nave en particular es positiva, si un corral es positivo o qué, o un simple animal. Entonces nos vamos desde lo macro hasta lo micro y dependiendo de eso pues tenemos distintos test y tenemos distintas formas de testear. Entonces creo que lo principal es ver y saber qué muestra necesito para responder la pregunta que tengo y qué voy a hacer con esos resultados, porque muchas veces se hace un muestreo masivo y la verdad es que yo digo, bueno, o sea, por ejemplo, muestreo 100 animales y soy negativo, pero eso no significa necesariamente que mi granja es negativa, solamente que de esos 100 animales no encontré ninguno que fuera positivo. Y ahí empezamos a ver las dinámicas de infección y todo eso. ¿Qué pasa si muestreo una semana después y todos mis animales fueron positivos? Entonces, vámonos, insisto, a lo más macro. Creo que lo principal es saber formas de muestreo, porque tenemos para influenza, podemos empezar por el hisopo nasal y nos vamos a demorar mucho tiempo en muestrear una X cantidad de animales por nave. Podemos hacer el típico muestreo en zigzag de una misma sala. Después tenemos lo que de hecho se ha hecho también en el grupo, creo que no está publicado, pero y lo usamos bastante acá y se usa en general, que es el nasal wipe. O sea, esto sería
como decirlo, en el fondo uno le va a sonar la nariz a los animales. Es básicamente eso. Entonces, nosotros hacemos un pool de muestras, finalmente, con un solo wipe, y tenemos o sea, estamos abarcando una mayor cantidad de animales con un menor número de muestras. Entonces, ¿qué tenemos? Menor costo para lo que significa el testeo y más animales. Después tenemos lo que sería el, se me fue el nombre. A ver, cuando muerden las cuerdas se me fue el nombre, ¿cómo es en español? Fluidos orales. Eso. Entonces tenemos lo que es fluidos orales, y con fluidos orales también vamos aumentando la cantidad de muestras, pero estamos, o sea, si lo hacemos con fluidos orales, estamos hablando solamente de un, un corral. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Mostrar más corrales? ¿Mostrar más animales? No sé, depende de qué es lo que tú quieras responder. Yo, por ejemplo, cuando estoy muestreando granja, soy fan de lo que sería el nasal wipe. O sea, si tenemos o sea, partiendo porque es muy fácil, solamente necesitamos el medio de transporte y una gasa prácticamente, y podemos usar distintos corrales al mismo tiempo, y al menos podemos hacer un pool de 5. Y después de eso, bueno, si es positivo o negativo, no sabemos cuál de esos animales fue. O sea, si queremos ir y indagar más en profundidad, bueno, podemos ir de nuevo, tomar hisopos y ya empezar a irnos a ver cuál, por ejemplo, qué cerda es la que está, o, la madre de estos animales. Ya en este momento estoy hablando solamente pre-destete. Ahora, si lo hacemos más adelante, post-destete, en animales de recría o engorda, podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces es mucho más simple porque ya si estamos hablando de un lechón de 100 kilos, nos complica el tema de tomarlo, no todo el mundo tiene la fuerza, entonces ya... La idea para mí es hacerlo simple, hacerlo menos costoso y que sea efectivo. Creo que eso es lo más importante dentro de lo que hacemos en el muestreo. Y por lo mismo yo soy fan de lo que dije del nasal wipe. Eh, pero lo mismo. Y lo otro, yo también soy fan del PCR. A pesar de que hay mucha gente que no le gusta o uno puede debatir tantas veces sobre el PCR, yo creo que el QRT-PCR para influenza es lo mejor, básicamente. Porque ya empezamos con problemas de sensibilidad en los test rápidos, pero insisto, o sea, se puede ocupar cualquier tipo de muestreo, solamente depende y tenemos que tener claro cuál es la pregunta que estamos intentando responder con ese muestreo y qué vamos a hacer con esos resultados. Creo que eso es lo más importante. Eso justamente es lo que te iba a aclarar para a nuestra audiencia. Con esas gasas que, como dices tú, le sonamos la nariz a los animales, como bien dices, creo que no se ha publicado, pero ya se ve, creo que en varios congresos ya se ha empezado a comentar esto. Es para hacerle un PCR, sí, para que nuestra audiencia, vamos a hacer un PCR de esa muestra. Me parece muy interesante porque, como bien, como lo mencionaste, mucha gente todavía nos dice, no, tienes que ponerte a hacer esos hisopos nasales y sabemos lo complicado y lo que a veces no podemos ni siquiera obtener un resultado positivo, que puede ser un falso positivo, porque ya sea el muestreo, ya sea como tú nos acabas de aclarar. Qué bueno y me parece súper buena esta información que nos pasas porque esto también lo escucha muchísima gente en toda Latinoamérica y a veces nuestros laboratorios tienen que estar enterados justo de lo que nos acabas de mencionar, esta nueva muestreo para que nos puedan ofrecer el PCR, como dices, y podamos tener una idea de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Claro. Bueno, y también, o sea, conversando en ese tema con los laboratorios, bueno, yo soy cofundador de un laboratorio y pasa que uno sabe que cuando uno se mete al laboratorio y empieza a procesar muestras y todo eso, el procesamiento de muestras, la extracción y todo lo que viene después, tal vez aislamiento viral y todo lo que podamos hacer, secuenciación, el momento crucial no es necesariamente eso, el momento crucial es la toma de muestras. Entonces, la toma de muestra y la mantención de la muestra, mantener la cadena de frío, todo eso, cuando hablamos de la granja propiamente tal, es fundamental. Porque, insisto, o sea, vuelvo de nuevo al ejemplo de que podemos mostrar 100 animales y de esos 100 animales todos fueron negativos. Pero, ¿qué pasa si no es que nos equivocamos en qué animales seleccionar para muestrear? Porque generalmente muestreamos a los animales que están o estornudando, o tienen tos, o tienen secreción nasal. Puede ser cualquier cosa de las enfermedades respiratorias.
Pero ahora centrémonos en el tema de que, ¿qué pasa si tomamos esas muestras de esos mismos animales que tenían signología clínica, pero las dejamos a temperatura ambiente? Era viernes, pasó el fin de semana y las enviamos el lunes. O las enviamos el mismo viernes y no llegaron hasta el lunes. Se pierde la cadena de frío y los virus son lábiles, o sea, no se van a mantener por siempre. Tal vez encontremos trazas de material genético, pero si tenemos un CT, por ejemplo, de 40, para nosotros no es positivo. Entonces, es importante, insisto, saber qué queremos hacer y también hacerlo bien. O sea, tener una instrucción de cómo tomar las muestras, cómo mantener las muestras y cómo enviarlas. Entonces, y después, insisto, y aquí ya podría ser, majadero es la palabra que usamos en Chile, en repetir y repetir algo, pero ¿qué hacemos con esa información? Porque he visto granjas que tienen protocolos de muestreo espectaculares, pero no se hace nada con esa información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo yo que es bastante y podemos ocupar esos fondos de mejor manera si es que podemos ocupar eso para intentar de controlar, para intentar de mitigar, para buscar momentos de vacunación, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que es importante saber qué, cómo y para qué. Excelente, qué bueno que nos lo digas y como dices tú, sé tan majadero como quieras porque es algo que continuamente repetimos y que cometemos esos errores en el campo de cómo envío mi muestra al laboratorio, estar siempre en contacto para que justamente nos digan y cómo y cuándo debemos enviarla. Así que ese es un gran mensaje, no solo para la influenza, sino para cualquier muestra y para cualquier patógeno que queramos. Joaquín, durante la introducción que nos hacías, tú nos decías de por qué no se le da la importancia, o sí, pero nos hablabas de puntos que son muy importantes, como el de que simple y sencillamente las personas que en un momento determinado estamos enfermos, justamente porque estamos enfrentándonos al virus de influenza porcina. Fíjate que yo cada vez, tal vez en Estados Unidos, en Canadá, aquí ya está muy claro, pero cada vez que voy a México y Latinoamérica, ese mensaje no termina de pasar de que quienes estamos enfermos o no sé si tú que nos digas si se tiene que hacer una campaña de vacunación siempre por la gran diferencia que hay entre los diferentes cepas o tipos de influenza. ¿Podrías explicarnos un poco? Porque yo sé que has hecho estudios muy importantes sobre cómo evitar esta transmisión. Platícanos, por favor, sobre este punto. Claro, yo al menos soy completamente pro vacuna. O sea, creo que entre la posibilidad de no vacunarse y vacunarse, siempre es mejor vacunarse. Independiente, a pesar de que estamos hablando de influenza. Influenza que es un virus RNA, sentido negativo y es de una sola hebra y lo más importante es segmentado, o sea, tenemos reordenamiento y tenemos mutación como principales factores de evolución del virus propiamente tal. Pero la verdad de las cosas es que nosotros siempre nos concentramos en influenza por su potencial pandémico, zoonótico pandémico. Pero nosotros estamos metidos en el mundo de lo que es los cerdos. Entonces, no solamente tenemos que preocuparnos de los humanos, porque cuando hablamos de nuestras granjas tenemos que preocuparnos de nuestros animales, de nuestros cerdos propiamente tal. Entonces, cuando una persona, o sea, si tenemos una granja de cerdos que están todos enfermos, positivos de influenza, nosotros siempre decimos, oh, este virus podría ser zoonótico y potencialmente pandémico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos a todos nuestros trabajadores enfermos? Ese virus, que digamos que es influenza, podría ser antropozoonótico. ¿Qué significa esto? Que se transmita de buena manera de los humanos a los animales en sí. Entonces, ahora, algo tan simple como no ir a trabajar cuando una persona está enferma podría evitar que haya una transmisión masiva de influenza en un plantel. Entonces, uno nunca sabe porque al final es un tema de probabilidades de que hay algún virus que sea completamente o que tenga el fitness necesario para transmitirse entre todos los cerdos, básicamente, muy rápido y que sea de origen humano. O sea, si nos vamos a los estudios de Juan Mena, por ejemplo, que ahora acaba de llegar hace no mucho acá al laboratorio de Monse, eh, de los virus circulantes en Chile, todos los virus que, no, no sé, básicamente voy a decir,
no todos, pero casi todos los virus, porque estamos hablando de biología, que están circulantes en cerdos son provenientes de humanos. Entonces, yo digo, si estamos trabajando con cerdos, nuestra probabilidad de estar en contacto con influenza ya es más alta. Ajá. ¿Por qué no vacunarnos? Esa es mi pregunta. Yo creo que sí, o sea, la vacunación tal vez no sea 100% efectiva ni eficaz, pero nos va a poder ayudar a tener menos chance o tener algún tipo de inmunidad cruzada. O sea, tenemos mayor chance en el fondo de tener inmunidad cruzada. Y ahora me voy a saltar un poco a los estudios que hizo Chong, que es un postdoc que ahora se está yendo del laboratorio a otra universidad acá con Monse. Y esto es solamente un estudio que no es de campo, es en situaciones experimentales, pero ellos vacunaron cerdos, básicamente, y empezaron a ver la posibilidad de reordenamiento. O sea, voy a explicar un poco cómo fue este estudio. Infectaron animales con dos tipos de influenza distintos, H3N2, H1N1. Después mezclaron estos animales, había un grupo vacunado o no vacunado y distintos tipos de vacunación. ¿Y qué es lo que pasó? Que a pesar de que los animales no vacunados y vacunados tenían reordenamiento genético entre ellos de influenza, había menos reordenamiento en los animales vacunados. Entonces, no es solamente la posibilidad de tener menos posibilidad de infección, sino de también menos posibilidad de reordenamiento y tratar de controlar, entre comillas, esa posibilidad de expansión de influenza o de evolución de influenza. Entonces, si nosotros como humanos, o sea, los animales en general, no todos se vacunan porque, bueno, el costo asociado y todo eso, pero personas que están trabajando en una granja, tampoco somos tantos. Y sabiendo que nosotros tenemos esa posibilidad y después nos vamos a la casa, tenemos nuestra familia y nuestros hijos. O sea, si consideramos también la posibilidad de infección a nuestras familias y que nuestros hijos también van por ejemplo, yo no tengo hijos, la verdad, pero digo nuestros hijos porque es como situación familiar. Pero si se van al colegio, por ejemplo, o a la escuela, allá también tienen posibilidad de infección. Entonces, ya tenemos más riesgo aún de tener circulantes influencias en nuestro ambiente hogar, por así decirlo. Claro. Entonces, si estamos expuestos a cerdo o si estamos expuestos a posibilidades de enfermedades, lo que yo creo, mejor vacunar, siempre. Excelente. Y entonces pasando de los humanos a los cerdos, porque es tu proyecto de tesis con Monse, ¿nos podrías platicar entonces cómo es tu proyecto? Si tiene alguna relación, nos acabas de explicar lo que ya se hizo en este estudio, no fue de campo, pero fue experimentalmente. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Cómo se podría también pensar? Porque lo que hablábamos al inicio, no todo el mundo quiere vacunar, bien o mal, no lo sé, pero nos puedes platicar. Y una cosa sí te voy a pedir, en general, todos en el campo decimos recombinación y yo estoy escuchando desde el inicio de tu plática que nos hablas de reordenamiento. Entonces nos estás reordenando nuestras ideas. Si nos puedes explicar porque para que todos nuestra audiencia esté al tanto de qué es lo que estás haciendo y por qué se ha cambiado el nombre, por favor. La verdad es que más que cambiar el nombre, es que nosotros hablamos de recombinación y es un concepto que se habla en temas virales cuando tenemos, por ejemplo, Pierce, nosotros podemos decir que recombina, pero no se reordena. Entonces, ¿qué es lo que vamos? En el fondo, si uno tiene un segmento genético que tiene segmentos de otros virus, eso estamos hablando de recombinación. Ahora, si es que hablamos de un virus completo que es segmentado y puede tener segmentos de distintos virus, estamos hablando de reordenamiento. ¿Por qué? Porque se reordenan estos segmentos en un virus nuevo y ahí tenemos el concepto de reordenamiento propiamente tal. Finalmente, yo sé que se habla bastante y se ocupa bastante el tema del reordenamiento y recombinación como sinónimo, pero la verdad es que no son sinónimos, ¿ya? Pero en Latinoamérica y en español los entendemos. Esa es la verdad. Yo creo que es más importante entender el concepto de propiamente tal, pero no está de más usar el concepto correcto, finalmente. Perfecto. Y entonces eso nos lleva al tema que tú estás hoy estudiando
y nos puedes entonces platicar justamente cuál es el proyecto y la importancia. Yo creo que tiene una importancia muy grande para la industria porcina, lo que ahora nos vas a ir aportando. Ya nos has aportado, pero cada vez más nos vas a seguir aportando. Bueno, principalmente mi proyecto, o sea, tengo dos tipos de proyectos, la verdad. Un proyecto de tesis principal y tengo varios proyectos aledaños a este proyecto principal. En el proyecto principal lo que estoy viendo o lo que estoy intentando responder son cuáles son los factores que llevan a este reordenamiento en el campo. O sea, ya no estamos hablando de condiciones experimentales. Entonces, seguimos trabajando en esto, no tengo ningún resultado preliminar, más que saber que en un simple cerdo puedo encontrar codetección de influencia. Entonces, después de eso ya viene la secuenciación y esa es la parte que estoy ahora, secuenciando y analizando eso. Así que les puedo decir que más adelante van a haber resultados que yo creo que van a ser interesantes por lo que estoy viendo ahora, en condiciones de campo. Pero me gustaría centrarme en este momento un poquito más en lo que serían mis proyectos aledaños, que son básicamente de bioseguridad. Entonces, ahora me gustaría adentrarme a eso principalmente, porque son proyectos que no sé si han leído los trabajos de Gustavo López Moreno, lo pueden buscar como influenza, y lo que ya se viene trabajando desde Matt Allerson, el 2013 prácticamente, en transmisión de influenza. Entonces, ahora hablando de bioseguridad, podemos decir que Gustavo encontró, por ejemplo, en dos de sus estudios, son dos estudios distintos, que cuáles son las prácticas de bioseguridad que tienen mayor probabilidad de transmisión de influenza. Entonces, él lo que hizo fue tomar hisopos de las manos e hisopos eh, la ropa o de lo que estaban usando, básicamente, y ver cuál tenía más posibilidad de encontrar influenza y transmisión entre cerdos. Y se dio cuenta que en las prácticas que estaban más cercanas al destete, había 6 veces más posibilidad de transmisión de influenza o de encontrar positivos. ¿Ya? En este caso voy a hablar de encontrar positivos, porque eso es lo que nosotros vemos en el laboratorio. ¿Ya? Bajo ese mismo alero, y hablando solamente de este primer estudio, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si es que estamos evaluando manos, el lavado de manos? ¿Qué pasa en nuestras técnicas de desinfección de manos? ¿Estamos lavando y desinfectando las manos efectivamente? ¿Estamos transmitiendo influenza a través de esto? ¿No? ¿Tenemos trazas de material genético? No sabemos. Entonces, hace 2 años, si mal no recuerdo, y ya lo he presentado en varios congresos, hicimos este estudio de lavado de manos, donde evaluamos 4 tipos de lavado de manos, básicamente. Uno era el uso de solamente agua, ¿Sí? o sea, clásico que uno va después de la granja a comer y uno tiene hambre, entonces se lava solamente con agua. Después hicimos agua y jabón, que es lo recomendado por el CDC. Eh, Después hicimos un desinfectante, básicamente alcohol gel, con 70% de alcohol. Y finalmente el uso de guantes. ¿Qué encontramos en este estudio que a mí al menos me pareció bastante interesante? Es que el uso de agua y el uso de agua y jabón era bastante limitante en la detección de influenza. Y aquí no estoy hablando de aislamiento viral, ¿ok? Estoy hablando solamente de PCR. A través del PCR nosotros encontramos bastantes positivos en distintos días. Y esto estoy hablando de que fue un estudio que se hizo en triplicado por día por 7 días. Entonces, encontramos que el uso de agua en sí no tuvo ningún cambio. O sea, si usábamos solamente agua, podíamos tener influenza en nuestras manos o trazas de material genético, podemos decir. Si usábamos solamente el jabón normal, encontramos que también había posibilidad de encontrar trazas de material genético. Ahora, si encontramos el desinfectante o si usamos el desinfectante en base a alcohol o alcohol gel, nos dimos cuenta que todos los días hubo una disminución de las trazas de material genético que encontrábamos. Y si usábamos guantes, teníamos ese mismo efecto. Entonces, ahora, si lo llevamos a aislamiento viral, porque decimos como, bueno,
pues encontraron eso como trazas de material genético, pero ¿cuánto virus viable había en las manos? No encontramos nada, ¿ya? Pero después del contacto con cerdos infectados, todas las manos eran positivas. O sea, y después del lavado de manos, a pesar de que habían positivas y negativas, no encontramos ninguna muestra positiva de aislamiento viral. Ahora, creo que sería importante destacar que nosotros no miremos ninguna posibilidad de bacterias, por ejemplo, o trazas de fluidos que se pueden mantener de estos animales. Entonces, como recomendación acá, yo diría, es importante principalmente lavarse las manos, y también desinfectarla con algún alcohol gel después del lavado de manos, para asegurarnos de que no estamos llevando trazas de material genético o potencialmente virus y bacterias a nuestra boca o a nuestro hogar. Sumarlo como una práctica de bioseguridad normal. Este mensaje es excelente, Joaquín, porque normalmente siempre que hablamos de bioseguridad estamos pensando que el virus no entre a la granja, las medidas externas. Y tú nos acabas de decir cómo lo que sería biogestión, cómo lo manejo, si ya está dentro, cómo lo voy a manejar y el mensaje que nos envías, no solo para el cuidado de cerdos, sino también cómo no lo llevo a la casa. Entonces es un doble mensaje el que nos acabas de enviar y simple y sencillamente con una medida que, como dices tú, desafortunadamente a veces no decimos, es una medida, pero la tengo que hacer bien. Si no, yo siempre les digo, mira, aquí no hay de que a medias tintas, o la haces o no la haces, porque si no, no va a tener el efecto deseado que nos acabas de explicar. Así que muy buen mensaje, muchas gracias. Sí, adelante. Claro. Y ahora, bueno, en base a lo que también encontró Gustavo en sus estudios, se dio cuenta que los trabajadores, o sea, ya sabemos que como trabajadores, como dije varias veces anteriormente, están o estamos expuestos a mayor probabilidad de influenza. Entonces, o de tener contacto con influenza o animales infectados. Entonces, ahora si nos centramos a la exposición, él lo que hizo fue usar hisopos nasales para ver antes y después de entrar a la granja si estaban expuestos o si estaban o tenían trazas de material genético de influenza en las narinas, en la nariz, básicamente. Y esto estoy hablando nuevamente de humanos, de granjas positivas de influenza. Sí. Y él encontró que había efectivamente o muchos de sus trabajadores que estaban en el estudio tenían influenza. ¿Qué? Y ahora como otro estudio, básicamente nosotros nos centramos a qué pasa si usamos mascarilla. ¿Ok? Y aquí es donde estamos trabajando todavía a ver qué es lo que pasa si es que usamos mascarilla en granjas que son positivas a influenza. Porque, como decía, o sea, nosotros cuando hablamos del concepto de bioseguridad, tenemos que considerar la bioexclusión y la biocontención. Claro. O sea, ¿qué pasa? O sea, nosotros intentamos siempre de mantener las cosas fuera de nuestra granja, pero la realidad es que siempre tenemos enfermedades circulantes dentro de nuestra granja. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Creo que es bastante importante porque, volviendo al mismo tema del lavado de manos, o sea, ¿qué pasa si yo estoy pasando de una nave que es positiva a una nave que es negativa? Me tengo Ajá, que lavar las manos. Y no solamente lavar ahora, o sea, lavar y desinfectar. claro. Porque nosotros mismos podemos ser los fómites que estamos transportando el virus, que ya se ha visto muchas veces en estudios anteriores. Entonces, creo que no es malo, insisto en la palabra, ser majadero, en repetir y repetir y repetir, que es importante nosotros saber, porque los animales propiamente tal no están entendiendo lo que nosotros estamos haciendo. Claro. Entonces somos nosotros los que tenemos que hacer y tomar acción para disminuir esta posibilidad de transmisión. Excelente. Joaquín, ¿algo más que nos quieras comentar? Porque nos has dado muchísima información muy importante. La verdad es que esta enfermedad que la tenemos hace mucho en la producción porcina, por uno u otro motivo, como dices tú, micoplasma estuvo igual, pero hoy entendemos muy bien micoplasma. Hoy hemos decidido cómo el impacto y que afortunadamente hay ya muchas estrategias para eliminarlo. Pero en influenza, alguna otra cosa que nos has aclarado mucho, nos has dado muchos mensajes importantes. ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros? O sea, no mucho la verdad, pero lo que puedo decir es que mientras más, y yo creo que le pasa a cualquier persona que empieza a adentrarse en el mundo de la investigación, mientras más uno va investigando o conociendo a la gente que nos está causando la enfermedad, uno tiene más preguntas que respuestas.
Entonces, creo que es importante dentro de la granja y volviendo a citar a la doctora Monse, saber qué queremos responder y después ver cómo lo respondemos y qué hacemos con esas respuestas. Pero ese momento de saber que tenemos como línea base y después tomar acción, creo que es importante para seguir creciendo y controlando es lo que sería influenza en este caso eh, como enfermedad. Y también considerar que acá, o sea, y existen granjas que son negativas a influenza, entonces es posible, o sea, no tenerlo como tabú, el tema de decir no, o tenerlo como costo asumido, sino que ya empezar a pensar más adelante que es posible que tal vez controlar influenza y eliminar o erradicar influenza en nuestras granjas, que sería lo ideal. Excelente mensaje porque como dices tú, todo mundo, ahora estamos entrando a la cultura de muestreo y de diagnóstico y luego ni sabemos qué muestra tomar o llegas a la granja y te muestran un cerro de papeles que no han sido analizados y entonces el mensaje que si voy, ¿qué voy? Estoy buscando lo que nos acaba de decir, que es un mensaje que te ha transmitido Monse, me parece excelente y nuestra audiencia te ha puesto que está ya pensando y seguramente te van a contactar como me comentabas, nos vamos para el IPBS y entonces va a haber muchas preguntas, así que prepárate, por favor, para todo eso. Ha sido un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. La verdad es que la juventud siempre además nos transmite CTV, el gusto, como bien dices, el cuestionamiento que te haces cada vez más de toda esta investigación. Siempre para terminar, le preguntamos a nuestro invitado si quiere nominar a alguna persona, algún colega que considere que nos puede aportar también, como lo has hecho el día de hoy tú, para toda nuestra audiencia de Cerdocast. ¿Tienes a alguien a quien nos quisieses nominar para que también lo entrevistemos y participe con nosotros, Joaquín? Sí, la verdad es que me gustaría nominar al doctor Jorge Garrido, también estudiante que estuvo acá con Monse, tiene mucha experiencia de campo, muy inteligente y la verdad es que creo que sería una buena opción para este podcast. Excelente nominación y seguramente vamos a contactar muy pronto a Jorge, pero también nos vamos a poder ver todos allá en Alemania, así que ya platicaremos también con él. Joaquín, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación, que hayas sido tan, vamos a decir, despegado a compartir toda tu información, todo lo que están ustedes haciendo y viendo, y vamos a estar muy pendiente de todos tus estudios y todas tus publicaciones. Salúdanos, por favor, a todo el grupo de allá del Centro de Erradicación de Enfermedades de la Universidad de Minnesota, que tú sabes que llevo muy, muy fuerte en mi corazón. Y que estén muy bien, cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Sí, muchas gracias. Gracias a ti.